Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra última sesión de español. El día de hoy vamos a ver varios temas, entre ellos con el que vamos a empezar son los documentos legales y administrativos. Antes de empezar la clase, vamos a recordar lo que hacemos siempre al principio de cada video, que son 4 recomendaciones para que este tiempo de estudio sea más productivo para ti. La primera recomendación es que elimines cualquier distractor que esté a tu alrededor, ya sea televisión, dispositivo móvil, ruido, lo que sea. Segunda recomendación, que tengas libreta y pluma a la mano para que vayas tomando junto con el video tu apunte y sea más práctico para ti. Puedes detener las veces que quieras para que no te pierdas de ninguna explicación o de alguna parte del texto. Siguiente recomendación es que identifiques tus horarios de mayor productividad. Esto es las horas del día en las que estás más concentrado y que rindes mejor. Puede ser durante el día o durante la noche, pero el chiste es que apartes ese tiempo para que esos sean tus momentos de estudio. Siguiente recomendación es que te mantengas hidratado con agua natural. Ahora sí, vamos a empezar. Ok. Tenemos aquí el texto y dice documentos legales o administrativos. 4.6, propósito de los textos legales y administrativos. Este tipo de textos están suscritos por 2 o más personas para establecer un acuerdo. Mediante su firma, los implicados se comprometen a algo. Estos documentos autentifican, solicitan, demandan algo y están apegados a formalidades según sea el caso, a las leyes mismas. Esto quiere decir, los documentos administrativos tienen un lenguaje formal, pero no necesariamente están apelando a la ley. Es decir, si tienes una circular de la escuela donde te citan a las 5 una junta de padres de familia o de alumnos y tú no asistes, nadie te va a meter a la cárcel ni estás incumpliendo la ley. Pero digamos que al entrar a una escuela tú firmas ciertos papeles que son administrativos donde acuerdan cosas tú con la dirección o tú con las autoridades de esa institución. Entonces, sería básicamente como la diferencia entre uno y otro, que los documentos legales obviamente están respaldados y apegados a las leyes de este país y los documentos administrativos simplemente informan, solicitan o establecen un acuerdo sobre algo, aunque no necesariamente se vean obligadas las partes legalmente. Entonces, bueno, dice que el propósito de estos textos es comunicar y establecer acuerdos y en el caso de los legales, obligar a una persona a cumplir con la otra lo que se estipula en un acuerdo entre ambas. Existen muchos tipos de documentos legales y administrativos. Algunos son contrato, factura, garantía, pagaré, carta poder, etc. Entonces, este tema, la verdad es que no es un tema que abarque la gran parte del examen. Si acaso les van a salir 2 preguntas de esto, pero sí es importante, obviamente, como el resto del temario, que ustedes lo tengan en cuenta, porque pues puede ser que por 1 o 2 preguntas te quedes al margen y fuera de la institución o de la prepa que tú escogiste. Entonces, pues por eso tienes que poner atención, tienes que entender el tema y bueno, no es nada difícil, entonces vamos a seguir. Bueno, entonces decíamos que este tipo de documentos de los más usuales son el contrato, la factura, la garantía, el pagaré, la carta poder. De hecho, son documentos que en tu vida adulta, por ejemplo, sus papás, sus tíos, o sea, utilizan frecuentemente o han utilizado en algún momento. También ustedes manejan documentos legales ya, por ejemplo, su acta de nacimiento, a veces en la escuela les piden algún papel o algo y ustedes lo llevan, o sea, han tenido contacto con este tipo de documentos y bueno, o sea, nada, solo son algunos de los más comunes. Después dice el tema 4.7, uso y función de los verbos deber, poder, tener y haber qué. Entonces dice, estos verbos son los más comunes en este tipo de documentos, pues se usan para denotar obligatoriedad.
¿Qué es esto de obligatoriedad? O sea, que tú tienes un deber o que tú tienes que hacer algo en lo que se estipula en ese documento. Por eso son los verbos más comunes. Ejemplo, cualquiera de las partes podrá dar por terminado, podrá, verbo poder. Otro ejemplo, cualquier notificación entre las partes deberá hacerse por escrito y, verbo deber. El vendedor tendrá que entregar el producto en un lapso no mayor a, verbo tener. Debo y pagaré incondicionalmente la cantidad de, verbo tener y verbo pagar. ¿Sale? Bueno, pagaré, creo que no estaba aquí, pero el chiste es que está, o sea, dando a entender que se está obligando a algo. Entonces, dice textos periodísticos. Ya siguiente tema, perdón, este es hasta aquí los documentos legales y administrativos. Les decía, no es gran cosa. Obviamente les voy a dejar en la tarea unas ligas donde ustedes pueden, si quieren investigar más sobre el tema, quieren sentirse más preparados, donde pueden consultarlas y van a tener más ejemplos y cosas así. Yo les estoy dando lo más elemental, lo básico que ustedes necesitan para poder salir y aprobar ese examen bien, ¿sale? Entonces, textos periodísticos. Tema 4.8, propósitos de la noticia, reportajes y artículos de opinión. Propósito, su función principal es informar, en el caso de la nota y el reportaje, ahorita vas a entender a qué me refiero con esto, sobre acontecimientos relevantes para la sociedad, pero también admite valoraciones, críticas y opiniones, en el caso del artículo de opinión. Entonces, dice aquí, siguiente bullet, principales géneros periodísticos. Noticia, contenido de una comunicación relatada antes desconocida. Posee dos factores básicos, la novedad y el interés público. Algunas de sus características son objetividad, concisión, claridad, inmediatez en el tiempo, relevancia. Una noticia siempre debe responder a las preguntas quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo se han producido los hechos que narran. Entonces, esto, cuando decíamos aquí arriba a propósito, está como dividido en dos partes. Hay varios géneros periodísticos, pero digamos que los que vienen en el examen o les van a preguntar a ustedes son tres principalmente, que es la noticia o nota informativa, el reportaje y el artículo de opinión. Entonces, en el caso de la noticia y el reportaje, tienen una forma de estar escritos que son como puramente informativos. O sea, lo único que quieren es transmitirte una información sobre un hecho. Y en el caso del artículo de opinión, más que informar, lo que intentan hacer es convencer de un punto de vista. Por eso, o sea, los tres son textos periodísticos, los tres te informan sobre algo, pero uno, que es el último, además de informarte, te quiere convencer de que el punto personal o la opinión personal de quien lo está redactando es la correcta o es la que él quiere que tú creas. Entonces, principales géneros periodísticos, que son los que decíamos acá. Ya dije la noticia. La noticia son las notas que más abundan en un periódico. Por ejemplo, reportan accidentes, no sé, dan como una crónica de algún hecho, un evento, y dicen que responden a estas preguntas. Esto es muy importante y creo que es muy importante también para el examen. ¿Quién? O sea, ¿quién es el actor de ese hecho? ¿De quién estamos hablando? ¿Qué hizo? ¿Qué decimos de él? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué? ¿Y cómo se produjeron los hechos que narran? ¿No? También, por ejemplo, en el caso de un accidente, pues también se responden estas preguntas. Entonces, cualquier nota informativa, este es como el esquema que tiene o las preguntas que siempre debe responder. ¿Ok? Sus principales características decíamos aquí, que es la objetividad, la concisión y la claridad. Objetividad quiere decir que algo se dice como es. Es decir, no hay puntos de vista, no hay valoraciones, no hay opiniones personales en ella. Todas las notas informativas deberían de ser objetivas. De hecho, como uno de los valores o principios de los medios de información,
tiene que ser la objetividad, para que cada quien se forme a partir de los hechos su propia opinión. Desgraciadamente, la mayoría de los medios informativos no son objetivos. Ese es un problema que tenemos en nuestro país y en muchos otros países, pero bueno, idealmente la noticia tiene que ser objetiva. Concisa se refiere a que no te puede estar, no puede estar siendo repetitivo o dándote como datos extras, o sea, es al punto, rápido, o sea, busca economizar, no quitarte tu tiempo, que no te aburras, decirte todo lo que te tiene que decir de la forma más clara y más corta posible. Y tocamos otro punto que es la claridad. Obviamente, cuando decimos una noticia, queremos que lo que queremos comunicar se entienda. No voy a usar metáforas, no voy a ser ambigua porque tú puedes malinterpretar esas palabras y puedes entender otra cosa. Y lo que una noticia quiere es informarte. Entonces, por eso tiene que ser también clara. También tiene que ser clara en cómo se expresa. Algunas noticias de algunos periódicos usan un lenguaje muy como retorcido, muy barroco, y eso pues no es un buen texto periodístico. Entonces, bueno, siguiente tipo de género periodístico es el reportaje. Dice, es el gran género periodístico, un trabajo largo de investigación. En él, el reportero amplía la información que anteriormente había aparecido en forma de noticia. Se pueden insertar declaraciones, antecedentes o consecuencias de los hechos. Un reportaje, digamos que surge de la inquietud periodística. Hay una noticia sobre algo y puede que haya noticias similares en diferentes estados o en diferentes ciudades del país o incluso en una misma ciudad. Pero el punto es que ocurren hechos que llaman la atención del periodista y entonces empieza como a hacer hipótesis e empieza a investigar sobre ese tema y puede resultar que descubra algo que se publica y que, bueno, pues dependiendo de qué sea, puede tener como llamar mucho la atención de la sociedad o hacer incluso cambios importantes hasta, no sé, en decisiones de gobierno. No sé si ustedes vieron alguna vez, hace un año o dos fue muy sonado el caso de Javier Duarte, que había desviado muchos recursos del Estado, pero eso fue porque algún reportero o varios reporteros se dieron a la tarea de empezar a investigar y de investigar en las empresas a las que les pagaba el gobierno de Veracruz y entonces fueron, investigaron las direcciones, fueron a tocar esa puerta, resulta que no era la empresa, entonces hicieron todo un trabajo periodístico que pues era verificar esa información y todo, y resultó que era pues toda una red de corrupción. Entonces ese es un ejemplo de un gran reportaje que se llama La Gran Estafa. Entonces, después, artículo de opinión. Dice, el estilo de este género analiza, juzga y valora los hechos, da una opinión personal especializada y emplea la argumentación como forma de locución. Entonces, sobre un tema que se trate en algún periódico o medio informativo, se invita a una figura importante en esa área. Ojo, esto es importante. Un biólogo que es muy importante en el área de biología, pero que está opinando en un programa sobre economía, esa no es una opinión especializada. Un biólogo solo puede dar una opinión especializada en temas de biología y así un economista solo en temas de economía. Entonces esto es importante porque a veces utilizan las declaraciones de figuras públicas como, pues no sé, hasta artistas para opinar de el peso del papel que desempeña cierto gobernante o algo, y esa opinión no cuenta para nada, o sea, es igual de importante que cualquier señor que va caminando en la calle. Entonces, el chiste de un artículo de opinión es que alguien experto en el tema del que se esté hablando opine, obviamente respaldado por pues argumentos válidos. Entonces, bueno, aquí hay un cuadrito
donde vienen estos géneros de los que ya hablamos y dice noticia, narración o descripción de un acontecimiento. Esto dijimos que tiene que ser objetivo, es decir, sin opiniones personales. Después, reportaje, relato que explica a detalle un hecho noticioso, expone el criterio del periodista. Predomina la objetividad. O sea, esto es lo más objetivo posible, pero obviamente el reportero va a investigar las cosas que quiere, va a tomar lo que le pareció más relevante de la investigación y un buen reportero intentaría ser lo más objetivo posible, pero hay reportajes tendenciosos también. Entonces, siguiente texto periodístico es un artículo de opinión. Análisis de un tema o problema por parte de especialista, por parte de un especialista, aquí se me fue el un, en el tema del que hablamos. O sea, es decir, ese especialista tiene que ser especialista en lo que estamos escuchando, ¿ok? Donde se intenta convencer. Este tema, o más bien este género periodístico es subjetivo, es decir, vierte su propia opinión. Ahora, 4.9, diferencia entre hechos y opiniones. Este tema es muy importante y sí viene en el examen, siempre viene. Entonces, dice, hecho es algo que está en la realidad y podemos comprobar. Es algo objetivo que es tal cual es independientemente de lo que opine alguien. Por ejemplo, el territorio mexicano tiene una superficie de 1.964.375 kilómetros cuadrados. Este es un hecho, es algo que podemos comprobar en cualquier libro en internet ahorita mismo. Y eso no importa lo que yo crea, si creo que es cierto o si no es cierto, si alguien más dice que lo que diga es un hecho que se puede comprobar, basta abrir un libro. Una opinión, dice, la reflexión personal de un individuo sobre algo o alguien, su percepción subjetiva sobre un hecho. Ejemplo, fíjense, estoy usando el mismo objeto o la misma fuente para enunciar un hecho o dar una opinión. El territorio mexicano es muy grande. Entonces, si yo digo, el territorio mexicano tiene una superficie de 1.964.375 kilómetros, ese es un hecho. Pero si yo digo es muy grande, grande es un adjetivo que no es objetivo, porque grande en comparación a qué, o pequeño en comparación a qué. Entonces, puede que haya un país mucho más grande y entonces quien sea de ese país me va a decir, pues no, México no es muy grande, o sea, a ti te parece grande, pero en realidad es cero grande. Entonces, normalmente los adjetivos son palabras para expresar pensamientos u opiniones, o sea, cosas subjetivas, pues. Y bueno, es igual que si yo te doy una taza de café y te digo, ay, este café está a 101 grados. Y alguien dice, ay, está, bueno, más bien, mal ejemplo. Te doy una taza de café a 75 grados centígrados. Te digo, este café está a 75 grados centígrados. Esa es una oración objetiva. Pero alguien me dice, ay, está tibio. Y otro dice, no, está caliente. Entonces, caliente o frío son palabras o construcciones que son subjetivas. A uno le parece frío porque él se lo toma a 100 grados y a otro le parece caliente porque no le gusta tomar nada caliente. ¿Ok? Entonces, bueno, después de estos ilustres ejemplos, dice aquí, hecho, ya lo dijimos muchas veces, es objetivo y debe ser comprobable. Opinión es subjetiva y puede ser válida o inválida. ¿Qué quiere decir esto de válida o inválida? Una opinión puede considerarse como aceptable dependiendo de los argumentos que yo dé, pero muy probablemente no sea comprobable. Y igual puede resultar esa opinión, pues que es una
basura, que no debería de decirla o que no tiene ningún fundamento, porque los argumentos que doy, pues no tienen ningún sentido o lógica. Entonces, bueno, hasta ahí hecho u opinión. Ahora vamos a entrar a un tema que se llama textos publicitarios. Es el último tema de nuestra materia, en el caso de secundaria, obviamente, y dice textos publicitarios, tema 4.10, función e impacto de la publicidad en la sociedad. Propósito de la publicidad, obviamente. Dice, persuadir para vender un producto o convencer de algo a un público. Entonces, cuando hablamos de publicidad, algunas personas piensan que nos referimos solo a vender productos, pero la publicidad no se trata solo de eso. Por ejemplo, todos los gobiernos de los países invierten muchísimo dinero en publicidad, en generar una imagen hacia sus ciudadanos de que están haciendo cosas, de que se preocupan por las personas, de que, pues no sé, hacen todo bien, de construir una buena imagen. Entonces, eso también, de eso también se encarga la publicidad, se encarga de convencer, ya sea para comprar o para creer algo, pero se trata de convencer. Entonces, cuando hablamos de impacto en la sociedad, pues obviamente también la publicidad no solo se trata, o no para todas las personas es solo como vender por vender. También hay gente que hace publicidad responsable o publicidad con principios éticos. Pero esto pues, lo tomé de una página que está ahí la dirección y que es como, habla como en general de cómo es la publicidad. Y dice, podemos ver y oír publicidad en todas partes. Esto ejerce una gran influencia en el comprador, ya que muchas veces se deja manipular por la publicidad para conseguir algún producto. La publicidad se ha convertido en creadora de deformaciones sociales, éticas y hasta psicológicas. También es sin lugar a dudas uno de los fenómenos más importantes y característicos de la sociedad de consumo moderna, ya que ella acompaña al hombre en casi todos los aspectos de su vida y lo induce a adoptar comportamientos no armónicos con sus intereses, sino más bien los de aquel que anuncia comercialmente algo. Entonces, está tomado de esa página y bueno, este es el caso de mucha de la publicidad que nos bombardea a diario. Entonces, la publicidad en general o en la realidad casi siempre tiene un impacto negativo sobre la sociedad. Cuando decimos sociedades de consumo es que estamos consumiendo todo el tiempo, en todos lados, todo, y trabajamos para tener dinero y ese dinero lo tenemos solo para comprar cosas y pues es así como un ciclo sin fin. Entonces, bueno, ahora la publicidad tiene funciones, que esto es formas en las que funciona. Y dice una de sus funciones que es informativa. Su fin es dar a conocer un producto. Cuando nosotros vemos un comercial, ya sea así en un video o en una imagen o por medio del sonido en el radio, normalmente casi toda la publicidad te presenta el producto y te dice cuáles son sus características. Por ejemplo, en el caso de los jabones que venden para lavar ropa, te dice que si tienen unas esferas que hacen que se lave la ropa blanca y que le absorben las manchas o no sé, ¿no? Entonces, te dan las características de ese producto, cuál es la novedad, qué lo hace diferente a los otros productos que son su competencia, pues para que digamos que lo valores o lo consideres por encima de otro producto. Ahora dice, función persuasiva, necesita convencer para vender, por lo que puede recurrir a cualquier tipo de argumento. Entonces, un buen comercial resalta las características de su producto, pero no necesita mentir. Te dice lo bueno que tiene y obviamente lo malo no te lo va a decir. Pero en general puede que sí, o sea, puede que mienta un poco o más bien manipule un poco la información
no sé, por eso dice, puede recurrir a cualquier tipo de argumento. Entonces puede ser como poco ética también. Después está la función económica y dice que la publicidad necesita ser rentable, creando nuevas necesidades, creando nuevos consumidores. La publicidad es un motor económico. O sea, la publicidad juega un papel muy importante en nuestra economía porque, como decíamos, que vivíamos en una sociedad de consumo, se trata de comprar y de gastar todo el tiempo. Y esto hace que el dinero se mueva, que una empresa obtenga dinero de ti porque decidiste comprar ese producto y con ese dinero no solo se enriquezca el dueño, sino pague los empleos de todas las personas que trabajan en su empresa y ese dinero sus empleados lo utilizan a su vez para comprar otros productos y ese dinero que se gasta en esos productos se utiliza para contratar empleados y así, o sea, es como un círculo en la economía. Entonces, por eso tiene esa función económica. También tiene una función financiadora. Dice, la publicidad financia a los medios de comunicación. Y todo el contenido que nosotros vemos en los medios abiertos, todos los programas, las telenovelas, las series producidas por esos canales, o incluso las series que vemos en esos canales, aunque sean de Estados Unidos o de algún otro país, son pagadas por el tiempo de comerciales. O sea, si tú ves una novela, el tiempo de comerciales de esa novela, todas esas marcas que se anuncian ahí, pagan los sueldos de esos actores y actrices, de ese productor, de ese director, de esos camarógrafos, de ese set, de esa televisora, la renta, todos los sueldos de la gente que trabaja ahí. O sea, por eso los medios de comunicación, todos, radio y televisión, periódicos, revistas, viven de las empresas que se publicitan en ellos. ¿Sale? Después está la función sustitutiva. Y dice, la publicidad presenta una realidad manipulada. Dice, un anuncio de tabaco, por ejemplo, jamás va a presentar la realidad de las consecuencias que puede producir su consumo. Buscará plantear otro tipo de asociaciones, placer, conquista, aventura al hecho de fumar. Por ejemplo, McDonald's obviamente no se puede centrar su publicidad en su comida. McDonald's se centra en la felicidad, en Ronald McDonald, en su eslogan, en sus colores, porque en realidad su comida no es muy buena y además todos los que comen McDonald's diario son gordos. Entonces, digamos que en lugar de presentarte las características del producto o, pues sí, las consecuencias que tiene consumir ese producto, te van a presentar lo que ellos han adoptado como propiedades de la marca. O sí, lo que han decidido que los represente, que es la felicidad y la alegría y todo esto, ¿no? De McDonald's. Todos los niños aman McDonald's. Entonces, y los adolescentes también. Entonces, tiene esta función sustitutiva. No te están hablando de una hamburguesa fría o con pan feo pegado a la carne. Te están hablando de lo que representa McDonald's para la humanidad. ¿Ok? Y después está la función también estereotipadora. Dice, se tiende a unificar gustos, hábitos de comportamiento y de vida. Las investigaciones sobre la incidencia de la publicidad en grupos sociales concretos demuestra que no solo influye en la elección de lo que se compra, sino en la interiorización, de ideas y pautas de conducta. Es evidente que además de promocionar productos, la publicidad nos ofrece modelos de vida y referentes culturales. Entonces, hay, por ejemplo, un tipo de publicidad que es, ¿cómo se llama? Aspiracional. Eh, por ejemplo, Liverpool o algunas tiendas similares que son de lujo o más o menos,
lo que intentan hacer muchísima gente sin dinero compra en Liverpool. Pero estas marcas generan estereotipos a los que nosotros aspiramos. Y entonces gastamos dinero que no tenemos para alcanzar esos estándares de clase, de belleza, de lo que sea que nos ha impuesto esa marca. Entonces, yo tengo el estereotipo en mi cabeza de que en Liverpool solo la gente bien compra sus cosas. Y entonces yo quiero ser gente bien y entonces pues yo tengo que, para ser gente bien, tengo que comprar en Liverpool y voy y compro en Liverpool. Entonces, básicamente es eso. Por ejemplo, en los comerciales también se ve mucho estos estereotipos. En los comerciales de cerveza o de productos para hombre, generalmente ponen hombres pues muy machos o muy conquistadores, muy galanes, porque todo mundo, o bueno, más bien el público al que va dirigido, los hombres, se piensa, o sea, o al menos estas marcas piensan que todos los hombres van a querer ser como ese hombre que está ahí en su comercial. Es decir, el público al que va dirigida esa marca pretende que el que está recibiendo esa publicidad aspire a ser como ese estereotipo que le están poniendo enfrente, igual con las mujeres, ¿no? Entonces, no sé si han visto algún comercial, yo tiene mucho tiempo que no veo tele abierta, pero antes había mucho comerciales de limpiadores así para piso, Brazo, Pinol o no sé, una de estas marcas así como para producto para limpiar el piso, donde había una ama de casa en una casa muy bonita, estaba la señora muy joven, como de 20 años, con un vestido hermoso y así muy femenino, con su mandil limpiando la casa, muy feliz y bailando, limpiando su casa, trapeando. Entonces, este tipo de comerciales pues va dirigido obviamente a una ama de casa que trapea a diario su casa y que pues aspira a tener una casa bonita, verse bonita, estar feliz trapeando. O sea, este es el sentido de esa función estereotipadora. Es feo, la verdad, pero así es. Entonces, y funciona, por eso lo usa la publicidad y por eso la gente compra los productos. Después está esta función desproblematizadora. Dice, la publicidad muestra un mundo sin problemas ni tensiones. Nos ofrece el lado bello de la vida al que accedemos gracias al consumo. Al que accederemos gracias al consumo. Y es esto, por ejemplo, del mismo limpiador que les decía. Está el estereotipo, pero también está, wow, o sea, es feliz trapeando, su esposo llegó contento del trabajo, es guapo y se ve que tiene un buen trabajo y cuando llega, se abrazan y bailan por el piso recién trapeado. En la realidad, o sea, nadie está contento trapeando. El esposo ya llega cansado del trabajo y si pisa donde trapeaste te enojas, no bailas con él. Entonces, es una realidad que no existe realmente. Entonces, tiene esta función como de compra esto para que todos tus problemas se acaben. Y por último está la función creativa. Dice, los anuncios publicitarios se han convertido en una vertiente más de la creación artística, especialmente en televisión, donde varios directores de cine han desarrollado una labor creativa muy importante. Y bueno, también hay una parte de la publicidad que es increíble. O sea, hay muchos comerciales que despiertan pues nuestras emociones, nos traen recuerdos, o sea, que realmente son como obras de arte. E incluso en un festival muy famoso de cine que se llama Cannes, que muchos de ustedes deben de conocer o de saber que existe, hay un premio que se da a comerciales, no solo es a películas de cine independiente o de arte, o sea, también está considerado dentro de una de estas categorías artísticas los comerciales. Entonces, hay una función creativa, obviamente, en la publicidad. Les decía, no todo es malo. Tiene que ser original, tiene que, o sea, la gente que trabaja en la publicidad, hay ciertas áreas que es gente
realmente muy talentosa y que hace cosas muy padres. Por eso nos gustan también muchos comerciales o por eso nos atrapa la publicidad. Y bueno, el siguiente tema que está relacionado con este de la publicidad es eslogans. Dice, es la frase u oración con la que se identifica un producto. La palabra eslogan viene del gaélico escocés y significa grito de guerra. Esto está padre. Dice, un eslogan es una frase que identifica un producto o servicio. Esta frase compone uno de los elementos más poderosos del marketing, pues motiva de manera efectiva la recordación de la marca y a su diferenciación de la competencia. Entonces, esto de grito de guerra quiere decir, en una oración, di todo lo que tengas que decir sobre la marca y atrapa al consumidor. Es como una forma de lo que representa un eslogan. Y aquí están las características que debe tener o algunas de las características que debe tener todo eslogan. Debe de ser breve. Imagínate, no puedes entregar un ensayo y esperar que la gente se siente a leerlo. Tiene que ser una frase u oración donde sea así, ¡pum!, un balazo. O sea, la gente se prenda de él, se le dice, tiene que ser breve, tiene que ser simple. Esto quiere decir, o sea, pues no utilizar, si utilizamos palabras súper raras o complejas, la gente no se va a acordar, yo no me acordaría. Entonces tienen que ser simple, tiene que ser conciso, que va de la mano con breve, tiene que ser brillante, recordable, perdurable, quiere decir algo que una marca tiene un eslogan durante muchísimos años. Hay marcas que toda la vida tienen el mismo eslogan. Entonces no puede ser algo que pase de moda rápido. Por ejemplo, no puedes decir, no sé, no se me ocurre ahorita algún ejemplo, pero no puedes basar tu eslogan en algo que esté de moda ahorita porque seguramente esa moda va a pasar y luego ya tu eslogan no va a funcionar. Tiene que ser exclusivo, es decir, algo que nadie más haya utilizado o dicho, una frase que no sea conocida, obviamente, tú la tienes que inventar. Afirmativo, no puedes decir, por ejemplo, no somos doctores, ¿no? O sea, mejor di, somos terapeutas. O sea, el sentido es no hablar como desde una negación, sino hablar desde algo que se afirma. Después dice, incluye beneficio, o sea, en tu eslogan tiene que estar ahí incluido qué es lo bueno de tu marca, qué es lo que hace única a tu marca. Tiene que ser persuasivo, obviamente ya con todo eso, o sea, te tiene que convencer, tiene que hacer que desees ese producto, esa marca, que llame tu atención, que te convenza. Y no ofrece réplica, es algo que no puedes como cuestionar, o sea, que no puedes decir, ay, no, pero esto no, o sea, independientemente de cuál sea el eslogan y cuál sea el producto, o sea, el eslogan es algo que no es cuestionable. Y bueno, un ejemplo de un eslogan muy efectivo es soy totalmente Palacio. Entonces, esa es una frase que es breve, simple, es concisa, es brillante, es recordable, perdura, es exclusiva, es afirmativa, dice soy, no dice no soy. Incluye el beneficio, o sea, cuando dice soy totalmente Palacio, la gente piensa, pues soy nice. O sea, a lo mejor a ti no te parece nice, pero, o elegante ni nada, pero en general así es como lo perciben las personas. Es persuasivo porque todo el mundo quiere comprar ahí, porque está padre la tienda y venden cosas bonitas y no ofrece réplica. Entonces nadie como que, pues sí, nadie le pondría un pero a eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es en general de lo que se trata un eslogan. Después está el tema 4.11, dice exageración de las cualidades del producto. La hipérbole es uno de los recursos literarios más utilizados del mundo, el cual consiste en exagerar deliberadamente las cualidades de un objeto con el fin de crear un mayor impacto en el interlocutor. Este es un recurso literario, la hipérbole. Se utiliza obviamente en textos literarios y lo utilizamos también nosotros todo el tiempo. Es un recurso que también utiliza la publicidad.
Dice, sin embargo, dicho recurso no solo explotado en el mundo literario, sino que también es ocupado frecuentemente dentro de la publicidad. Y ahora viene esto lo tomé de esta revista, que es de publicidad, y ahora viene esto, dice, esto que yo escribí. La finalidad de exagerar estas características siempre será la de convencer a la audiencia de que ese producto es el mejor. Busca destacar las cualidades al grado de la exageración. O sea, te dice que algo es tan bueno que exagera. Por ejemplo, este es un comercial de cuchillos, es esta marca de cuchillos, algunos a lo mejor la conocen. Y entonces, lo que nos dice esta imagen es una tabla de picar, una zanahoria, es que este cuchillo corta tan, pero tan bien, que él quería cortar, la persona que cortó esto quería cortar la zanahoria y se cortó hasta la tabla de tan filoso que estaba el cuchillo. Entonces, obviamente, si el cuchillo fuera así de filoso, pues nadie lo querría comprar, pero es una forma de decirte que todos también quieren un cuchillo súper filoso y no quieren estarse peleando, o sea, a la hora de cortar algo. Entonces, están exagerando las cualidades del producto para convencerte de que son súper filosos y de que, pues sí, es el cuchillo que tienes que comprar. Bueno, ahora aquí terminamos. Entonces, esta es la tarea. Dice, copia y pega un ejemplo de algún tipo de contrato y un ejemplo de pagaré, o sea, uno de cada uno. Subraya en esos dos tipos de textos legales o administrativos todos los verbos que encuentres que sean deber, debo, deberá, deba, todo lo que sea deber, poder, tener y haber qué, ¿sale? Que son los verbos que más se utilizan en este tipo de documentos. Entonces, esa es la tarea, ¿sale? De ese tema. Segunda tarea, copia y pega un ejemplo de cada tipo de texto periodístico, es decir, un ejemplo de una nota informativa, un ejemplo de un reportaje, un ejemplo de un artículo de opinión y señala cuál es cuál. O sea, le pones noticia o nota informativa y pegas ahí ese texto. Reportaje y pegas ahí ese texto. El reportaje es un poco largo, pero no te preocupes. Lo bueno es que tú no lo tienes que escribir, lo tienes que buscar en internet. Por ejemplo, hay muchos reportajes en la revista Proceso, en Aristegui Noticias. Entonces, buscas y reportaje, tal. Y ya te puede salir. Entonces, un ejemplo de cada uno y un ejemplo, perdón, de artículo de opinión. También a los artículos de opinión se les dicen columnas de opinión, ¿sale? O columnas, creo que también. Así nada más, la columna de tal, igual en periódicos electrónicos o físicos, hay muchas columnas de opinión, o te dicen en la opinión de, entonces no es difícil de identificar. Y dice, señala cuál es cuál y por qué. O sea, ya que le pusiste su título, esta es la nota, este es el reportaje, este es el artículo de opinión, abajo le vas a poner la justificación de por qué ese escrito que tú pusiste ahí efectivamente es una nota. Si quieres subrayar partes de ese texto para que como apoyar ahí lo que tú le pones, está perfecto. Siguiente tarea. Menciona 5 eslogans famosos de marcas mexicanas. Ojo, acá con marcas mexicanas no me refiero necesariamente a que la marca como tal sea mexicana, sino 5 eslogans de productos que se vendan aquí en México, es decir, que conozcamos, ¿sale? Siguiente tarea, copia y pega 2 imágenes publicitarias, como la que yo puse, donde identifiques, perdón, al menos 3 funciones de la publicidad en cada una. Las funciones son las que vimos, la persuasiva, la económica, bueno, ahí quizá la económica no se nota, pero la desproblematizadora, ¿qué tal? Eso es así súper, súper común. ¿Cuál más? A ver, déjenme ver. Bueno, de las funciones que pusimos ahí, identificar 3 de las 8 que hay. Y luego, última tarea, copia el apunte, tómale foto y adjúntala a tu mail o la tarea que vas a mandar. Entonces, dice ahí recursos extras.
Documentos legales y administrativos son 2 links por si quieren aprender más de esto. Son un video de YouTube y otro, un blog. Dicen cosas complementarias a lo que yo dije. No dicen lo que yo dije. Lo que yo dije es lo básico que tú necesitas saber para el examen. Esto es complementario para entenderlos mejor. Te pueden servir para la escuela, porque en la escuela, en la secundaria, los ves un buen rato y los ves más a detalle. Entonces, estos recursos que te dejo aquí te pueden servir mucho para tu escuela. Después están links sobre textos periodísticos. Igual está un video. Y está este de Curred, está muy bueno, se lo recomiendo. Lengua y literatura también está bien. Entonces, digamos que es analizados más a fondo, descritos más a fondo. Cualquier duda que tengas sobre los temas que vimos en esta clase o sobre cómo hacer la tarea, me puedes escribir a mi correo. Y la tarea la tienes que mandar, acuérdate, al correo que te proporcionaron en la escuela. ¿Sale? Entonces, eso sería todo para esta materia de español para secundaria. Les deseo mucha suerte y nos vemos próximamente en otra materia. Bye.